Bendiciones con todos, tema 28, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el pecado de Acán y el anatema, parte 2. Y utilizamos Josué capítulo 7, versículo del 1 al 21, que dice lo siguiente. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sade, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se incendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Ben-Abed, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, y por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarlos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar al pueblo por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomada Sagdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declare ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello.
¿Qué les parece esta historia? Una vez analizado el caso que nos presenta Gálatas, ¿se acuerdan del video pasado? Volvemos a Josué para ver de qué naturaleza era el pecado de Acán y para qué perturbó tanto a los israelitas. El pecado de Acán consistió en no estar de acuerdo con el juicio que Dios había pronunciado sobre Jericó. Como recordaremos, Dios había dicho que la ciudad entera tenía que ser destruida y que si alguno intentaba salvar alguna cosa, el juicio de Dios caería sobre él. A Acán no le pareció bien este juicio tan severo y, cuando vio unos lingotes de oro y plata y un manto babilónico, se quedó con ellos. ¿Y qué encontramos en la epístola a los Gálatas? Que ellos estaban haciendo exactamente lo mismo que Acán. Veamos primeramente cómo la ley coloca bajo maldición y juicio a todos los que dependen de ella para su salvación. Gálatas capítulo 3 versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y lo mismo afirma Romanos capítulo 3 versículo 19. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La función de la ley de Dios consiste en poner en evidencia que somos pecadores y que por ello estamos expuestos al juicio de Dios. Así que, si queremos llegar a ser salvos y justificados, tendremos que aceptar ese juicio de Dios sobre nosotros. Eso no solo quiere decir que estamos de acuerdo con Dios en que es malo robar, matar, mentir. Es mucho más que eso. Tenemos que aceptar que nosotros mismos somos pecadores porque no hemos llegado al nivel del cumplimiento de la ley que Dios requiere y que, por lo tanto, estamos destituidos de su gloria. Y no nos engañemos en cuanto al nivel del cumplimiento que Dios exige. Lo hemos leído en Gálatas capítulo 3 versículo 10, que dice: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Con lo cual, aun si llegamos a cumplir la ley en un 95%, todavía estaremos bajo su maldición. Y nos engañaríamos si esperaríamos que Dios nos había de felicitar porque le hemos hecho bastante bien. De modo que cuando nos arrepentimos delante de Dios, le estamos diciendo que acatamos la sentencia que dicta sobre nosotros. Porque aún habiéndonos esforzado al máximo para guardar la ley de Dios, todavía estamos por debajo del nivel exigido, cayendo pues bajo su maldición. Cerramos la boca porque no hay nada que podamos alegar en nuestra defensa. Admitimos, por lo tanto, que no podemos salvarnos a nosotros mismos por medio de las obras de la ley. Esto es uno de los mayores problemas que encuentran las personas religiosas para arrepentirse. Se esfuerzan en cumplir toda la ley de Dios y, aunque son conscientes de que en muchas ocasiones fallan, sin embargo, confían en que, como su grado de cumplimiento es mayor que en otros, finalmente Dios, que es misericordioso y bondadoso, les acabará salvando. Si bien nunca llegan a estar seguros de ello, pero esta postura es tremendamente peligrosa, porque no están dispuestos a aceptar el juicio de Dios sobre ellos y traen sobre sí mismos la maldición de que habla la palabra. Este tipo de personas sí que estarán de acuerdo en que hay que creer en el Señor Jesucristo, pero dirán: a eso hay que añadir el cumplimiento de la ley para llegar a ser salvos. Y dicho sea de paso, esa es la razón por la que muchas personas no llegan a tener seguridad de la salvación, porque en parte se basan en su fe en Cristo y en parte en sus propios esfuerzos para guardar la ley de Dios. Pero con ese planteamiento ignoran que la ley, aunque es un buen indicador de nuestros pecados, no puede hacer nada para salvarnos de ellos. Es igual que el termómetro te indica si tienes fiebre,
pero no puede hacer nada para curarte. Así también la ley nos muestra hasta qué grado somos pecadores, pero lo único que puede hacer, según Gálatas, es maldecirnos porque no logramos cumplir sus requerimientos. Interesante, ¿no? Así que, pensando en el comportamiento de Pedro en Antioquía, pareciera como si la fe en Cristo no fuera suficiente para la salvación y hubiera que añadir la circuncisión y las obras de la ley. Por eso Pablo le reprendió porque actuando de esta manera se estaba desligando de Cristo y colocando nuevamente bajo la maldición de la ley. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 2 y 3. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O dicho en otras palabras, si alguien dice que es necesario ser circuncidado para la salvación, no se puede limitar a esa sola experiencia de la ley. Tendrá que añadir todas las demás, y de esa forma se colocaría nuevamente bajo la maldición que cae sobre el que no la cumple a perfección. Muchas de estas personas piensan que el creer en Cristo, Él se coloca a su lado para ayudarles a guardar la ley y así llegar a ser salvos. Por supuesto, ellos dirán que la salvación no es por las obras de la ley, sino que todo el crédito es de Cristo, que les da las fuerzas para hacer las obras que le hacen actos. Sin embargo, nunca están seguros de su salvación, solo mantienen la esperanza de que el Señor les siga ayudando con la gracia necesaria para al final poderla conseguir. Pero esto no es lo que enseña la palabra. Fijémonos que Pablo argumenta que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, no ayudándonos a guardar la ley, sino haciéndose él mismo maldición por ellos. Mire que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo es aquel que es colgado en un madero. Resumiendo, pues, el argumento hasta aquí, Acán no estaba totalmente de acuerdo con el juicio de Dios sobre Jericó y conservó algunas cosas bonitas del botín, colocándose, por lo tanto, bajo el anatema pronunciado por Dios. Cuando llegamos a Gálatas, encontramos que la actitud de los falsos maestros era esencialmente la misma que la de Acán, ya que ellos tampoco aceptaban la maldición de Dios sobre lo que confiaban en la ley, pues pretendían conservar algunas cosas que a ellos les parecía de valor, como la circuncisión y las leyes alimentarias. Este era un asunto muy serio, porque de esa manera traían el anatema de sobre sí mismos. Pedro no había mantenido una postura clara hacia los que pensaban así. Tuvo que ser reprendido por Pablo, quien tuvo que reprocharle que ellos mismos también habían sido justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Notemos que el tiempo pasado que emplea Pablo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, se refería al momento de su conversión, cuando fueron justificados por la fe. ¿Cuáles eran las implicaciones de aquella conducta de Pedro? Pablo se lo demuestra. Dice Gálatas 2:17, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Si Pedro había dicho en un principio que la fe en Cristo era suficiente para la salvación, pero después se estaba comportando de tal manera que hacía creer que había que añadir ciertas leyes para ser salvos, como la circuncisión y las leyes alimentarias, entonces Cristo nos engañó. Nos hizo pensar que creyendo en Él seríamos salvos, cuando en realidad descubrimos que todos nos hemos dejado de la condición de las transgresiones. Ese era un asunto muy grave al que Pablo no podía dejar de enfrentarse enérgicamente. De ninguna manera, Cristo no es ministro del pecado, les dice. Después continúa argumentando usando una metáfora. En Gálatas 2:18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Que automáticamente nos recuerda la maldición que Josué pronunció sobre Jericó. Leemos vuelta a Josué capítulo 6, versículo 26. Escuche.
En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esa ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Después Pablo vuelve a la cuestión de la maldición de la ley. En Gálatas 2:19 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Durante años Pablo había intentado guardar la ley, pero lo único que había conseguido era que la ley le condenara a muerte. Así dice: he muerto para la ley. Y luego añade en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, que no se refiere a que hubiera alcanzado cierto nivel espiritual en la vida cristiana, sino a su conversión. Recordemos cómo ocurrió. Cuando Saulo de Tarso escuchó por primera vez el Evangelio, estaba furioso por lo que él consideraba una blasfemia. La afirmación de que Jesús era el Hijo de Dios le parecía una negación del monoteísmo bíblico que él había aprendido. Pero aún había una sola cosa más grave en la mente de Pablo. Ese Jesús había sido colgado en una cruz, y el Antiguo Testamento era explícito sobre ese asunto. El que era colgado en un madero era maldito a los ojos de Dios. Así que pretender que Jesús fuera el Mesías constituía para él la blasfemia más grande que se podía pronunciar. Y el cristianismo no niega esa afirmación, sino que la confiesa abiertamente. Ahora bien, las cosas empezaron a cambiar para Pablo cuando el mismo Señor resucitado se le apareció en el camino a Damasco. Allí descubrió que Jesús era ciertamente Dios, pero entonces quedaba por resolver cómo puede llegar a ser considerado maldito por la ley de Dios. Fue entonces cuando Pablo, por primera vez en su vida, descubrió la tremenda santidad de la ley de Dios y entendió que esa maldición que Cristo llevó era la que él mismo merecía por no haber guardado perfectamente la ley de Dios. Aquello fue el final de la vida religiosa de Pablo, y a partir de ese momento ya nunca más pensó en añadir ninguna obra para su salvación. De modo que cuando Pedro tropieza, Pablo le explica lo que él mismo había tenido que aprender. Si volvía a edificar las mismas cosas que habían destruido, se hacía transgresor. Por supuesto, eso no significa que ya no importa su comportamiento, tal como explica en Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. Escuche: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pues bien, volviendo de nuevo al libro de Josué, comprobamos que la razón por la que se pronunció la maldición sobre Jericó fue debido a que el juicio de la ley de Dios había caído sobre ella y la sentencia debía llevarse a cabo. Además, se les avisó solemnemente que la maldición caía sobre ellos si intentaban rescatar algo o si reedificaban la ciudad. El paralelismo con el libro de Gálatas es claro, porque también sobre nosotros se ha pronunciado la maldición de la ley por incumplimiento, y solo podremos ser justificados si acatamos esa sentencia de Dios sobre nosotros. Reconocemos que no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos y confiamos únicamente en Cristo como nuestro Salvador, por cuanto Él mismo ha llevado sobre sí la maldición que nosotros merecíamos. Además, en el caso de Acán, hay un aviso solemne para cualquiera que quiera rescatar alguna cosa de la ley, por bonita que pueda parecer, como la circuncisión o las leyes alimentarias. Hacer eso traería la maldición ineludiblemente. Según estas consideraciones, para que Israel pudiera librarse de la maldición que había venido sobre ellos como consecuencia del pecado de Acán, tendrían que estar de acuerdo con el juicio de Dios. Así que, solo una vez que hubieran ejecutado a Acán, el pueblo recibió la orden de Dios de subir a tomar la ciudad de Ai.
Decimos que es necesario confesar nuestro pecado a Dios. Ahora, ¿cómo se hace eso? Pues indicando claramente a Dios lo que hemos hecho, así como Acán indicó claramente a Josué lo que él había hecho. Debemos contar a Dios todo lo que tenemos en nuestro corazón, y mejor es que se lo hagamos así, porque Él ya lo sabe todo al respecto. Tremendo, ¿no? Sin la confesión no puede haber ningún gozo ni poder en nuestra vida. No habrá victoria hasta que confesemos nuestro pecado. Ahora, cuando Acán confesó su pecado y le dijo a Josué lo que él había tomado de los despojos de la ciudad, Josué entonces envió algunos mensajeros para que buscaran lo que Acán había tomado y escondido. Y ellos lo trajeron a Josué y lo pusieron delante del Señor y de los israelitas. Entonces Josué y todo Israel tomaron a Acán y a su familia y a todo lo que tenía, incluyendo los despojos que había tomado, y lo llevaron al valle de Acor. Sí, miren lo que dice el versículo 25 y 26. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas le apedrearon y los quemaron después de apedrearlo, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Esta es una situación seria y el apóstol Pablo puso énfasis sobre ella para los creyentes. En el Nuevo Testamento dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 13: porque si vivís conforme a los deseos de la débil condición humana, moriréis. Pero si lo hacéis morir por medio del Espíritu, viviréis. Hay algunos cristianos que en realidad no viven. Hay creyentes que viven en la miseria espiritual porque no se ocupan de tratar el problema del pecado en sus vidas. El apóstol Pablo también dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 31-32, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Cuando confesamos nuestros pecados a Él y nos apartamos de ese pecado, entonces experimentamos el gozo que solo el Señor puede dar. ¿Qué les pareció estas verdades de la palabra de Dios? Tuvimos que hacer 3 videos para explicar el asunto, lo grave del pecado, ¿sí? Lo grave del pecado, y que la única solución es confesando al Señor y apartándose de ese pecado. Y cómo ese pecado le afectó a toda la nación. Eso tenemos que verlo claramente, ¿no? Entonces, por eso le animamos. Si usted es un cristiano apartado, que se reconcilie. Si es una persona que está escuchando esta palabra, que no ha aceptado a Cristo, que lo acepte. Que confiese sus pecados al Señor con todo su corazón, se aparte, invite a Cristo a su corazón. Nosotros le presentamos la oración de fe que le llamamos un ejemplo. Usted puede hacerlo más bien con sus propias palabras, pero aquí nosotros le ayudamos para que usted venga a los pies de Cristo. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Le decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Aceptó al Señor en su corazón, confesó sus pecados. Ahora venga a leer la palabra todos los días. Aparte un tiempo para leerla, para meditar. Busque interpretarla solo con la ayuda del Espíritu Santo, para que sea una interpretación correcta y usted pueda hacer una correcta aplicación y después una correcta predicación. Ore, cante alabanzas, adore al Señor por sus maravillas y venga a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillas, estas enseñanzas maravillosas en la palabra del Señor. Amén. Oremos.
Padre, gracias por tu palabra maravillosa. Nos demuestras claramente las consecuencias del pecado, Señor. Lo grave que es el pecado, Señor. Y Padre, queremos que nos perdones porque hemos pecado. Queremos que nos perdones porque hemos hecho lo malo, Señor. Y por favor que con tu sangre nos redima. Esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros nos invita, nos arrastra a pecar, Señor. Y pedimos que tu Espíritu Santo venga con una porción, una doble porción, para que tenga el control sobre esta carne que solo quiere pecar, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Ayuda a la iglesia. Ayuda a cada cristiano, mi Dios, para ser testigos de tu gracia y de tu poder. Para ser testigos que se puede dejar el pecado, Señor. Lleva esta palabra por todos los rincones, Padre, y convence al mundo pecador. Y que este mundo, escuchando esta palabra, tu palabra, venga a tus pies y haya un cambio, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Y te agradecemos por eso, te bendecimos por eso, en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros que necesitan saber estas verdades. El mundo necesita con urgencia saber estas verdades. Porque el caos, el pecado ha traído un caos terrible y se necesita presentar esta palabra, ¿sí? No se olvide, hágalo por favor. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.